Muy buenas a todos, una vez más, aquí por La Tangente en exclusiva. Nos encontramos en los cines MN4, donde estamos aquí reunidos con Carlos Santos y Dani de la Orden. Y nada, y se han ofrecido voluntarios a que le hagamos una entrevista y que nos cuente un poquito sobre la película que hemos visto hace nada. Así que nada, vamos allá. No me he ofrecido voluntario, tienen secuestrada a mi familia, pero bueno. Y nada, pues empezamos. La primera pregunta es, básicamente bueno, primero os lo digo y luego os comento lo siguiente, ¿vale? Para empezar, ¿quiénes son Dani de la Orden y Carlos Santos, para la gente que nos conoce? Pues Carlos Santos es... Eso sí, perdón, o sea, esta pregunta es para los dos. ¿Quién quiere responder primero? Ya he arrancado. Vale, va. Nací en Murcia el 3 de agosto de 1977. De pequeño me gustaba mucho jugar a los Masters del Universo. ¿Todo eso o quieres hablar del cine? Venga, va. Soy actor, llevo 20 y tantos años ya en Madrid dedicándome a esto. He hecho alguna que otra cosita como, yo qué sé, pues Los Hombres de Paco, que es donde me dio la oportunidad de darme a conocer al gran público, aunque había hecho mucho teatro antes y muchas cositas. He hecho alguna que otra peli, como El Test, como El Hombre de las Mil Caras, como El Crack Cero, como Miel de Naranjas, como también La Lluvia. Tengo unos cuantos proyectos ahora, películas ya terminadas que se estrenarán en breve. Y él es Dani de la Orden, que nació en otro sitio que no es Murcia. Bueno, Dani, pues cuéntanos. Nací en Barcelona y he vivido siempre en Barcelona y soy director de cine, básicamente. ¿Y algo más? ¿Nos puedes contar alguna cosita más? Me define muchas más cosas, pero Es alto. a qué importe ahora director de cine, pero sí, Y alto. Y alto, y me gusta la música y comprar cómics. Y en vez de Masters of the Universe, soy más de Transformers. Sí. Pues debo reconocer que ahora que has sacado el tema de lo de los cómics y demás, debo decir que, vamos, estamos en el mismo nivel porque yo también soy coleccionista de todo un poco, de Marvel, de DC Comics, sí, sí. O sea... Vamos a hablar de eso. Venga, vamos a ir, la peli. Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo os afectó el parón del COVID en vuestro trabajo después de que ocurriera todo este rollo y demás? ¿Cómo os afectó? Bueno, a mí me pilló rodando una peli que se estrena precisamente el 9 de septiembre, de un amigo además de compañero de la SCAC de Dani, que es Ignacio Tatay. Y me pilló rodando, nos mandaron a casa y hasta 5 o 6 meses después no volvimos a retomar el rodaje, así que fue, en ese sentido, laboralmente fue bastante traumático. Sobre todo la vuelta a ese rodaje ya fue en contacto con mascarillas, PCRs, había cambiado el mundo desde que empezamos a rodar a cuando continuamos el rodaje. Profesionalmente la verdad es que no me afectó, al contrario, la verdad es que una vez que volvimos no paré, rodé las nuevas temporadas de Los Hombres de Paco y luego he rodado muchas más cosas, como por ejemplo la peli que nos ocupa. Y a nivel personal, pues tampoco agradecí ese parón. Sé que mucha gente lo pasó muy mal, sé que hay muchos muertos sobre la mesa, mucha gente, pero bueno, en mi familia no hubo que lamentar ninguna pérdida, así que no estuvo mal parar un poquito. Ya. En mi caso. ¿Y tú, Dani? Yo me vi Succession. Es lo máximo que puedo resaltar del confinamiento. Ya después la gente aprovechó para hacer pan, bisutería y aprender a cocinar magdalenas. Pastelería en general. Pastelería en general. Yo hice Negronis, muchos. ¿Ves? Pero eso es más interesante que pan, ¿eh? Y puedo decir que es más interesante. Y hacer sentadillas en casa y tal, y yo para mí ni salí mejor persona ni nada, salí con más barriga. Ya, bueno, entonces por lo que me estáis contando, o sea, me atrevería a decir de que no os ha afectado nada en absoluto, ¿no? Durante este parón. Evidentemente o sea, habéis experimentado cosas en sí, ¿no? Tanto como vuestras aficiones y en sí, en general, ¿no? No, a mí no me afectó en nada, digamos, afortunadamente. Ya. Bueno, pues, a ver, la siguiente pregunta es para Carlos. ¿Por qué escogiste participar aquí en el test? Porque me pagaban una pasta gansa. No se escoge, o sea, te ofrecen un personaje, te ofrecen un guión, y cuando te ofrecen una peli con Dani de la Orden, es que estuve hace nada en casa. Que siga la broma, por favor. Sí. Un día puede ser yo a recoger el Goya por él, ¿sabes? Dirigida por Dani, con el reparto que había y con Warner detrás, con
pues era bastante difícil decir que no a un personaje tan interesante como era Héctor y a una historia tan interesante como la del 3. O sea, quiero decir, habría que ser muy tonto para decir que no. Y también añadiré que era de los personajes más complicados en la peli, porque pasa por muchos sitios, ¿no? O sea, al inicio es como el más ambicioso, es el que no tiene un... no sé si la palabra es nivel, pero es como la persona más mundana y llana, más de andar por casa. Que uno es el millonario, la otra es la activista ecologista de turno y la otra es una psicóloga reconocida y todos parecen que tienen la verdad. Mi personaje es un poco el 80% de los que están ahí dentro y los que vendrán a ver la película, creo yo. Ya. Pero jodido porque al inicio es el que parece más vil y digamos más codicioso, después que no, después que sí, después que no, o sea, se retracta de muchas maneras. Entonces... O sea, ahí, a pesar de ser, como decíamos, a pesar de todo ocurrir en una noche, la de cosas que pueden pasar en una noche. O sea, se podría... Dime, perdón. No, que su personaje pasa por muchos sitios y él lo sufría, yo lo sufría también porque a veces, yo me acuerdo, ¿no? En plan de, vale, pero aquí, ¿tú qué quieres? No sé qué, ¿no? O sea, todos se mantienen en una posición clara hasta el final y él en 1 hora y media tiene 7 posiciones. Ya, se podría considerar el biolíder, ¿no? Más o menos así, entre comillas. A ver, es que me gusta un poco es que no sé cómo decirlo. A ver, se podría considerar el líder, ¿no? Más o menos entre la forma que se expresa y el sí. Digamos que hay un personaje que es el que propone la pregunta del millón. Hay una persona que tiene que decir y hay mi personaje, que es el que hace el motor que va haciendo, empujando, tirando hacia un lado y hacia otro. Sí. Correcto, exacto. Y hay una persona que se mantiene hacia un lado, que se mantiene una veleta un poco, que no sabe hacia dónde tirar, y el que va empujando hacia una dirección o hacia otra es mi personaje. Ya. No es al contrario, al restarle la opción de decidir él, pues si decidiera yo, se habría acabado la película. Sí, habría durado 20 minutos. Sería un corto. Sería un mediometraje los que hace ahora Almodóvar. Sí. Al no decir yo, pues mi personaje es el que va empujando la trama, llevándola incluso civilinamente a ciertos lugares para manipular a su mujer, para que elija lo que él quiere. Y eso es todo lo que tengo que decir. Pues sí, suele pasar. Y bueno, esta pregunta es para Dani. ¿Por qué escogiste una obra de teatro tan exitosa para hacer la película? ¿Y por qué no se seleccionaron a los actores originales de la obra de teatro para la película? Porque habría habido... Perdona, dale. Es que habría habido 7 Tonys, 7 Héctors. Claro. Es que los actores originales fueron muchos. En Barcelona fueron unos, en Madrid fueron otros que fueron cambiando también. Entonces, claro, es complicado en ese aspecto y también me has ahorrado también ¿Te ha gustado, Sí, básicamente por eso también y después porque la película es de una cadena, de una distribuidora y decisiones tan importantes como el casting y tal, yo muchas veces tengo opinión, algunas me hacen caso, otras no y al final en estas cosas deciden y por mi parte también no fue un proyecto que se hiciera. O sea, yo cuando me lié el guión hablando con ellos eran los actores que yo tenía en la cabeza, ¿no? O sea, me apetecía trabajar con ellos en ese aspecto, tanto Carlos como San Juan, Miren o Blanca. Ya. Entonces, te dan una peli y barajas nombres y ya está. O sea, en pocas palabras se podría decir que crear un proyecto aparte en la cual no... A ver, puede que tenga algo que ver y al mismo tiempo puede que no tenga algo que ver con el teatro, con la película, ¿no? Se podría decir así. No tiene nada que ver. No es lo mismo que un libro que una película, ¿no? Sí, totalmente. Ya. Bueno, Carlos, cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia aquí en la película y qué nos puedes contar sin dejar ningún tipo de spoiler? Bueno, la experiencia, la mía y la de todos los que formábamos parte de la peli, fue intensa. Piensa que es una peli que solo prácticamente somos 4 actores. Mitad de la película somos 3, a mitad aparece Blanca. Somos 4 actores en un solo espacio prácticamente toda la película. Casi toda la película rodada de noche. Ya. Fuera de nuestras casas, no estamos en Madrid, estamos en Tenerife. Después de rodar, dormíamos la mañana en un hotel. Conviviendo prácticamente durante 6 semanas, ¿no? Fueron 4 semanas de rodaje aquí, 4 o 5 semanas de rodaje en Tenerife, aquí no, en Tenerife. Y no teníamos, digamos,
que nos suene raro, pero no tenemos escapatoria, Ya. ¿sabes? No es una película en la que todos íbamos todos los días a rodar, un texto muy intenso, como es la película, como es el test, y fue duro, sobre todo el rodaje de noche, sin tener prácticamente vida más allá del rodaje, y realmente fue un tour de force. Sí, Esto sí, totalmente. fue para Dani también, yo creo que para todos los que formamos, ¿sabes? Creo que hablo por el nombre de todos, que fue intenso. Creo que a la altura de la tensión que se genera en la película. O sea, no podemos decir que fue un rodaje maravilloso, que bien lo pasamos. No creo, no es la película. Sobre todo porque no se dan las condiciones. Un rodaje nocturno durante tantos días seguidos, difícilmente nadie te dirá, pues ha sido maravilloso. Porque es que no te queda vida luego. O sea que en pocas palabras se podría decir intenso, ¿no? Como el café. Intenso, o sea, intenso, muy intenso, pero creo que es a la altura de una película en la que los 4 tenemos una responsabilidad muy grande porque solo somos nosotros. Ya. Y un espacio. O sea, es que no hay nada más, no te puedes agarrar. Dani tampoco tenía nada más a lo que agarrarse que a los 4 que estábamos ahí y al espacio que había ahí. No había... Entonces, bueno, luego cuando ruede la secuencia con Nal, pues te doy... No. Lo que había, el material que había era el que había que usar. Y eso hace que sea muy intenso. Pues sí, pues suele pasar. En pocas palabras, pero sí. Sí. Bueno, pues esta es una pregunta para Dani. ¿Cómo fue el proceso de dirigir 2 películas el mismo año, tales como El Test y 42 segundos? Bueno, dado que 42 se codirigía, me sacó muchas responsabilidades de una película de Alex Murruy y eso me ayudó mucho. Y después, pues, más de un rodaje a otro. No tiene más misterio, digamos. O sea, pues a lo mejor dices, coño, ¿qué película? No hay ningún chiste, ¿no? En 42, no, es que es un drama deportivo. Vale. Acostumbrado a rodar escenas de 20 minutos donde lo importante era que hay que hacer reír, tal. Pues eso. Pero no hubo ningún misterio, la verdad. Ya. Incluso es que me atrevería a decir que, pues bueno, o sea, yo por si acaso te lo digo, es decir, ¿compartías los 2 proyectos al mismo tiempo? Es decir, o sea, en unas horas en unas horas en unas horas No. O, sea, o eran épocas 42 diferentes. empezaba a preparar con el otro director. Yo ya llegué cuando ya las decisiones importantes estaban tomadas. Y para mí en esa peli yo fui a aportar mi granito de arena, haciendo una codirección, pero le dejaba el espacio y las responsabilidades importantes a él, que era lo que se merecía. Ya. ¿Sabes? Una peli suya, un sueño suyo y al final yo para intentar levantarla, pues el hecho de que estuviera yo pues ayudaba, ¿no? Pero yo le di el espacio que necesitaba porque la peli se ha quedado bien es gracias a él. Ah, muy bien. O sea, vamos, que no te ha sido tan complicado, ¿no? No. El hecho de haber dirigido primero uno, luego el otro. No. Ah, muy bien. O sea, eso es, vamos, o sea, no he visto ningún director que haya hecho lo mismo, pero vamos, o sea, debo decir que yo me llevo un buen sabor de boca. Sí, se puede. Bueno, pues esta pregunta es para Carlos. ¿Cómo fue el hecho de tener a Antonio Resines como suegro? Pregunta trampa. Muy bien, no, fantástico. No es la primera vez que trabajaba con él y la verdad es que es un regalo más que de esta película, poder trabajar con Resines, la energía que aporta Resines al rodaje, creo que fue una energía muy... A pesar de que los personajes tienen conflicto, pero la energía que aportaba Resines era muy guay. De hecho, cuando venía Resines era como, qué bien, después de estar semanas... Claro, alguien nuevo. Aire nuevo. Era necesito. Para ti sería, vamos, claro, para todos. Y además llegaba claro, un buen rollo. Fresquito. Es ese. Ahora estoy rodando una que yo sí me gustan los suegros. Ahora, mi suegra es Carmen Maura. O sea, ¡Anda! Resines y Carmen Maura, voy bien. De momento voy bien. A ver quién es la próxima o próximo. Ah, bueno, o sea, entonces, vamos, en pocas palabras se puede decir que tanto actores como directores se podría consideraros una gran familia, ¿no? Es decir, porque además de haber buen rollo, o sea, os compartís aficiones entre unos y otros, ¿vale? Sí. O sea que, vamos, buen rollo, ¿no? Sí. Se podría decir. Correcto. Muy bien. Bueno, pues pregunta para Dani. Respecto a la de 42 segundos, has dirigido una película basada en hechos reales, ¿no? Sí. Hasta ahí bien. Vale. Y solo con el hecho de la diferencia que hay entre lo que es ficción y real, aquí ha habido ficción para hacer la historia.
Sí, siempre lo aumentas y lo decoras todo para que la película sea interesante. Entonces la película no está inspirada en hechos reales y de hecho lo pone al inicio. Hay una frase famosa que es creo, Mark Twain, ¿no? Que la decía? diferencia entre la ficción y la realidad es que la ficción debe ser verosímil. Pues ahí estamos. O sea, es que lo que me estaba preguntando es que si aquí ha habido más ficción que real o en ciertos matices sabe. No, ha habido más realidad que ficción, pero hay cosas que están ficcionadas, obviamente. No te sé decir un porcentaje, pero por el bien de la película, pues cambiábamos cosas, obviamente. Pero eso está inspirada, ¿sabes? Ya, porque sí que es verdad que, claro, para dirigir una película en hechos reales se deben compartir ciertos matices entre, claro, una cosa que a lo mejor es demasiado gorda en el sentido de que, claro, no podemos mostrar esto porque suena muy, ¿cómo decirlo? O sea, muy gore, ¿sabes? Bueno, a ver, o sea, sin meter este rollo, pero quiero decir que puede resultar muy gordo para el público. Entonces, como que el público a lo mejor se ofendería muy A veces hay que fácilmente. suavizar, a veces hay que suavizar, condensar, exacto. condensar en el tiempo hechos que han ocurrido en mucho más tiempo para que las películas funcionen, vayan. Muchas cosas. Es una cuestión de coger la historia de lo que ha ocurrido, que como he hecho alguna, Claro, sí. es coger la historia, contarla de una manera que sea entretenida y que sea creíble, porque a veces puedes coger una historia real y si la cuenta tal cual, es inverosímil. Es una frase famosa de Sí. El hombre de las mil caras, lo que era más surrealista Era lo que había verdad. pasado. Ya. O sea, las cosas más... Dice, pero ¿me dices alguna cosa que no...? Sí, tonterías para unir ficciones, para unir espacios temporales. Sí. Eso, pero lo más surrealista era lo real. Era real. Ya, pues oye, pues tengo que decir que respecto a la de 42 segundos, yo me llevo un buen sabor de boca porque he de decir que has dirigido una película tratándose que está basada en hechos reales y sobre todo ambientado en mi época, ¿verdad? Es decir, o sea, en el 92 porque es el mismo año en que nací yo. Entonces, vamos, en ese sentido, vamos, o sea, me llevo un buen sabor de boca. Perfecto. Y nada, pues esta pregunta es para los dos. ¿Cuáles son vuestros futuros trabajos? ¿Vuestros futuros proyectos? Yo de momento ninguno. ¿Ninguno? No. O sea, pero tienes... vas a empezar a rodar una cosa. De momento estoy ahí a ver qué... ¿Tienes algún pequeño, yo qué sé, algún pequeño clip en el sentido de... Mira, pues este ya puede... Nada, estoy esperando que se estrene esta y ver qué hago. Ah, vale. ¿Y tú, Carlos? Yo tengo eso, pues varias pelis en la bandeja salida. Parece que me quedé sin wifi Sí. y ahora de repente ha venido Van wifi y saliendo salen todas. todas. Estrenó el 2 de septiembre, como bien sabéis, el test. El 9 de septiembre estrenó Jaula, una película de Ignacio Tatay, como te he dicho antes, con Elena Naya, totalmente diferente, producida por Ares de la Iglesia. Muy bien. Otro tono totalmente diferente, es un thriller de tensión. En enero estreno una película que se llama Todos lo hacen, que también la rodé justo antes del test en Canarias, con un reparto muy coral, la verdad es muy divertida. Acaba de dar el premio del público en Tarazona, por cierto. Luego Últimas Voluntades, que es una peli que se ha hecho en mi tierra, en Murcia, con Fernando Tejero, Óscar Casas, Nerea Camacho, Adrián Ozores, etc. Eso también es un thriller, digamos. Y De Perdidos a Río, que es una peli que grabé a finales de año, que es una comedia muy loca, que se estrenará yo creo que también en primavera. Y la que estoy haciendo ahora, que es mi otro John, una película benéfica de Paparango, con Carmen Maura, con Olivia Molina, etcétera, que ya no sé cuándo se estrenará, pero ahí estamos. Muy bien. Porque, ¿qué me parece? Pues que tienes la agenda apretadísima, ¿eh? No, ya no. No os equivocáis, señores directores y directoras. No, eso ya lo he hecho. Ya. Ya está hecho. Pero a ver si... pero es para que se me entendiera, ¿sabes? Sí. Y bueno, ya por último, pregunta para los dos también. No sé si... A ver, no hay más preguntas, pero si queréis añadir algún comentario más, aparte de querer mandarle un saludo a todos los seguidores de Por la Tangente, alguna cosita Le que vamos a mandar ese pedazo de saludo a Por la Tangente diciéndole que ha sido un verdadero placer atenderte y estar aquí con vosotros. Espero que os guste la entrevista y nos vemos en la próxima. Lo segundo, lo mismo digo, y nada, el test el 2 de septiembre en cines. Ahí está. Bien. El 2 de septiembre, acordaros, ¿eh? De todas formas lo tenéis Está ahí. bien claro. Claro, está Bien claro. clarísimo. Pues nada, el placer es mío, ¿sabes? Chicos, muchísimas gracias. Y nada, espero que tengáis un buen futuro sano, ¿sabes? Que tengáis Muchas muchos gracias. proyectos. Igualmente. Y nada, Y que tú los veas. y esperemos Y que volvamos y a te lo coincidir. contemos aquí. Muy bien, y esperemos que nos consigamos una vez más. Seguro. Otro día más. Gracias. Un placer y nada, y nos vemos.